Tal y como les anunciábamos el martes pasado, cuando Ramón Bernardo nos hablaba de la anorexia nerviosa, hoy vamos a tratar otra patología también del mismo ámbito. Es la bulimia. Ya se presentaba el pasado martes, como decíamos, y ya estábamos todos deseando de conocer más sobre la bulimia. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días también a todos nuestros espectadores y oyentes. Pues estoy muy contento, te voy a decir por qué, A ver, cuéntame. y a todo el público, porque ayer me dio una contractura a nivel lumbar Uy, terrible. Pasé una tarde ¿y eso es súper motivo dolorosa, de contento? que no podía caminar. Espera, pero Ah, hoy en cambio he dormido bastante sí. bien y me he levantado fenomenal. Me he dado un paseíto, he hecho 8.000 pasos y estoy Oh. ahora contentísimo porque estoy muy bien. Y entonces eso es motivo de alegría. Oye, pues Entonces, fantástico, me alegro un montón. Claro, sí, tú es que yo también, porque juegas con ventaja generalmente porque estas cosas vienen tú... de pronto, pero se van lento. Y Ah, esta vez se ha ido lento, se ha ajá, ido rápido se ha ido también, o sea rápido. que muy contento. Tú Pues vamos a que... hablar de la bulimia, José Venga, Luis. vamos a La hablar de bulimia la es bulimia. otro de los grandes trastornos de la conducta alimentaria. La semana pasada hablamos de la anorexia nerviosa, hoy de la bulimia. Igual que en la anorexia nerviosa, todas las pacientes son delgadas. Me explico, no hay pacientes anoréxicas con más peso o con peso normal. En cambio, en la bulimia no. En la bulimia uno puede tener este trastorno de la conducta alimentaria teniendo obesidad o teniendo una delgadez extrema. O sea que el peso no es definitorio para la bulimia. Lo que es definitorio para la bulimia es que el paciente tiene episodios de atracones que no puede controlar. Se va a la nevera y a veces incluso en la puerta de la nevera se come todo lo que encuentra, sin control. Y además el paciente nota que cuando tiene estos episodios de atracones no se puede controlar. Es incontrolable, no es capaz de controlar estos atracones, ¿vale? Entonces, esto es lo característico de la bulimia, es los atracones. Y luego el paciente, después del atracón, se siente culpable, se siente mal, se siente apesadumbrado y generalmente vomita. Se provoca el vómito para eliminar lo que acaba de comer, ¿vale? Esto, esto es lo característico de la bulimia, son los atracones. Y siempre se ha dicho que hay dos tipos de bulimia, ¿no? De los pacientes que vomitan y los que no vomitan, porque hay pacientes que no vomitan. Pero lo habitual es que, lo normal es que se pegue el atracón, un atracón que da a horas intempestivas que no tienen relación de verdad con haber ingerido, porque uno puede, te cuento un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una paciente que tenía yo en la consulta, a la que quiero muchísimo, y es una paciente que me contaba que ella cenaba normal, se acostaba a la cama, y cuando llevaba una hora o dos durmiendo, se despertaba con un hambre voraz, con unas ganas de pegarse un atracón tremendas, se iba a la nevera, comía lo que sea, pero es que a veces incluso llegaba a comerse los macarrones crudos, los macarrones Oh, del envase de plástico, los sí. abría y se los comía, o las lentejas crudas. O sea que era capaz de comer cualquier cosa y en muy poco tiempo grandes cantidades de comida. Y que luego, claro, después de eso, ella se encontraba fatal, fatal. Y a veces vomitaba, a veces no, ¿verdad? Esto es la conducta habitual del bulímico. Lo nuclear es el atracón. Esta paciente no estaba ni obesa ni delgada, tiene un peso normal, ¿vale? O sea que no necesariamente un bulímico tiene que estar delgado, puede tener peso normal, ¿no? Muchas veces los bulímicos eh, 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 ocultan su patología a todo el mundo. O sea que no, en general ni siquiera la familia más cercana conoce que es bulímico. Es una cosa, un secreto, diríamos, entre el paciente y el médico, porque, claro, el peso no se ve afectado, es una cosa que hace a horas intempestivas, lo del vómito lo esconde todo lo que puede, es una cosa tremenda, ¿no? Y luego esa conducta de después del atracón, esa sensación de claro, de pesadez y luego sentirse mal por haber hecho el atracón, Ujú. por haber perdido el control. Por lo que tanto, el paciente a veces
suele ayunar de manera prolongada para intentar compensar lo del atracón, a veces usa laxantes, a veces vomita. Esto sería, como hablábamos el otro día en la anorexia, pues aquí también estarían estos datos que ayudan al diagnóstico y que son para intentar que el paciente pues no gane peso o no engorde, ¿no? Ujú. Entonces, eh, 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 todo esto es lo nuclear de la bulimia. Los atracones es lo nuclear. Los atracones que no son controlables Ujú. y además el paciente, igual que en la anorexia decíamos que el paciente tenía una cosa que dijimos muchas veces, lo de la dismorfofobia, que se miraba al espejo y veía la realidad deformada, la realidad de su cuerpo Sí, deformada, porque él se veía gordo estando delgada sí. o gorda estando delgada, a veces extremadamente delgada. Había un trastorno ahí de la capacidad de apreciar la realidad. En el atracón hay una falta de control de impulsos. O sea, lo que no puede el paciente es controlarse el atracón, pero el paciente es consciente de que está haciendo un atracón y una vez terminado es consciente de que ha hecho una conducta inapropiada Ujú. y tiene un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? O sea que ahí la patología en este caso no es por una deformación de la imagen corporal, como en la anorexia, sino por una falta de control de Ujú. impulsos, ¿no? Sí, Desde luego, esto te quería preguntar. Ese comer de ese modo que acabas de describir, que tiene que ser terrible, ¿no? Es decir, levantarse con un hambre voraz y acabar con todo lo que tengas por delante para después, una vez que estás saciado, darte cuenta de que acabas de hacer una burrada. En fin, todo esto es un impulso porque no se deja de tener ese hambre voraz o porque, no sé, hay algún tipo de disfunción psicológica que te obliga, por así decirlo, a comer. sí, no está claro qué mecanismo es el del atracón, ¿no? Pero está claro que el paciente esto lo ejecuta como una patología, es una Ujú. cosa absolutamente patológica que el mismo paciente no ve coherente, que eso es una cosa, la bulimia es una falta de control de impulsos, pero el paciente es consciente de su enfermedad, ¿verdad? El anoréxico muchas veces él no se encuentra enfermo, o sea, porque él quiere estar delgado, se ve gordo la conducta que hace de no comer, de utilizar laxantes, de vomitar es coherente, pero en el bulímico se ve como está, no hay una dismorfobia y lo que no tiene es un control de impulsos. De pronto tiene esa sensación de ganas de comer tremendas, se pega un atracón que puede ingerir cantidades grandísimas de comida, 10.000 calorías a lo mejor una Oh, comida, lo que uno comería en 3 días, se lo come un bulímico en media hora, además con un apetito voraz, para luego encontrarse fatal, seguir enseguida hace una autocrítica de su conducta e intentar remediarlo, ¿no? ujú. Lo que ocurre con el bulímico si el bulímico mantiene un peso normal, incluso está con exceso de peso, pues no va a haber una repercusión importante sobre la salud, pero hay bulímicos que además son muy delgados, porque luego, claro, no comen en horas, en muchas horas, usan diuréticos, usan laxantes, vomitan, y entonces en realidad van a perder más calorías que van a incorporar con el atracón y en consecuencia van a tener complicaciones físicas como puede ocurrir con la anorexia. La verdad es que es mucho más difícil tener complicaciones físicas con la anorexia que con la bulimia. Sí, Con la claro, bulimia, porque es que con ese ritmo de comer y ayunar, al metabolismo le vuelves loco, por así decirlo, claro. sí, claro, claro. Además es que esto del hambre, de la saciedad, es un mecanismo muy fino. ¿Me explico, José Luis? Porque tú, por ejemplo, que mantienes un peso adecuado, pero fíjate tú que para mantener ese peso adecuado tienes que comer y gastar en lo proporción, mismo, claro. lo mismo. Claro, pero es que si tú te tomas todos los días, vamos a poner solo 100 kilocalorías, que 100 Ujú. kilocalorías son 9 gramos de grasa, o sea, 10 gramos de grasa, vamos a redondear. Imagínate que comes todos los días como para 10 gramos de grasa. Y dices, bueno, 10 gramos de grasa no es nada, pero en un mes son 300 gramos Ujú. y en un año 3 kilos y en 10 años 30. O
sea que si tú tienes una finísima alteración del mecanismo hambre-saciedad, puedes engordar una cosa súper pequeña, ¿eh? En 10 años, 30 kilos. ¿Me Bueno, explico? O sea que para mantenerte en tu peso, este equilibrio entre lo que comes y te sacia y lo que gastas es finísimo. O sea que el sí. organismo funciona eso como una cosa como un reloj matemática, porque si se desvía un poco, te vas a ir vamos, al infinito, o sea que te Mm, puedes ir al infinito, me explico. sí. Entonces, es un mecanismo muy, muy, muy ajustado. Que Entonces, no, el que no organismo, estamos hablando que comamos solo 10 gramos de grasa, sino que comamos 10 gramos más de los que necesitamos, de los que necesitamos, claro, de los que quemamos. que nos pasemos, que nos pasemos un poquito, nada Claro, más, un ¿no? poquito, o sea, Un poquito, pero a diario eso se va acumulando y a la inversa también, claro, lo un mismo, claro. poquito, en 10 años ese poquito diario Sí, sí, se sí. convierte en una millonada, ¿me Mm, explico? O sea, que por eso te hablo de que el equilibrio entre el apetito y la saciedad es sí. muy fino, ¿no? Es muy fino y si se altera un poquito, los cambios de peso pueden ser muy notables, ¿no? Entonces, está claro que los problemas psicológicos, emocionales, como los trastornos de ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, tienen efecto, tienen relación con la bulimia, a veces desencadenando la bulimia, ¿no? Y luego las personas que siguen dietas estrictas alimentarias tienen más riesgo de bulimia, porque se ha visto que diríamos que ese mecanismo de la saciedad se ve alterado y entonces personas que a lo mejor están haciendo una dieta muy estricta de pronto tienen un desfase de ese mecanismo del apetito y se producen los episodios de atracones. Por lo tanto, lo de las dietas hipocalóricas para disminuir peso son estupendas, por supuesto, pero tienen que ser, hay que perder el peso, intentar perderlo muy poco a poco, porque si intentamos perder mucho peso en poco tiempo, podemos desencadenar una bulimia, ¿no? Sería uno de los factores que influye. En las dietas restrictivas puede desencadenar una bulimia, ¿no? Claro, la bulimia, dices, bueno, pues si uno mantiene más o menos el peso, ya, pero es que la bulimia produce una consecuencia siempre muy nefasta, que es la autoestima negativa, ¿no? El paciente Ah, pierde la autoestima porque no controla esos impulsos y se siente fatal después de haber tenido el atracón y eso va deteriorando su autoestima y eso le puede afectar en su vida habitual. Suele relacionarse también con procesos depresivos. A veces el proceso depresivo desencadena una bulimia y a veces la bulimia desencadena una depresión, ¿no? Y se ha comprobado también que estos atracones pueden producir problemas cardíacos, problemas sobre todo como arritmias. Es curioso esto, pero esto se ha relacionado, ¿vale? Hay alguna arritmia que se relaciona después de la ingesta y esto ocurre con los atracones. O sea que, y luego los vómitos pueden producir alteraciones en los dientes y en las encías. Eso no lo dijimos el otro día en la anorexia, pero es una de las complicaciones de estos pacientes que vomitan con mucha frecuencia, es que eso puede producir, date cuenta que el pH del estómago es extremadamente ácido. Nosotros producimos entre los jugos gástricos ácido clorhídrico, que es un material corrosivo, para sencillamente esos alimentos que comemos masticados más o menos, triturarlos y claro. disolverlos, ¿no? Y Entonces, este ácido clorhídrico que generamos puede acabar con el esmalte dental, incluso en los claro, vómitos. claro, se vomita, puede producir una esofagitis por reflujo gastroesofágico y puede alterar el esmalte dental y las encías. Es muy frecuente que los pacientes con anorexia, por diversas causas, pierdan fácilmente piezas dentales y tengan caries abundantes. ¿Por qué? Porque el vómito debilita el esmalte dental por el pH tan ácido y luego la mala alimentación, la falta de calcio puede también afectar a la dentición. Entonces, los problemas dentales son muy frecuentes tanto en la bulimia como en la anorexia, ¿vale? ¿De acuerdo? Y puede haber, si hay disminución de peso, como ocurría en la anorexia, en la bulimia, puede haber también amenorrea, que es la falta de regla, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a veces los pacientes, por la baja autoestima, se pueden refugiar en el consumo de drogas, ¿no? En Uf, el sí. alcohol con mucha frecuencia y en drogas. El alcohol es un refugio
el alcoholismo, el consumo de alcohol siempre es secundario a algo. Me explico. Uno tiene un problema y se refugia en el alcohol, ¿no? El alcohol es una droga depresiva y es una droga de venta libre. O sea, que me explico, que tú no tienes ni que pedir una receta, ni que ir al médico, ni nada Efectivamente. parecido. Vas al supermercado más No, cercano de venta y libre puedes y comprar. socialmente aceptada. Claro, puedes comprar los litros que quieras de alcohol y metértelos por el cuerpo sin ningún problema. Es, además, como tú bien dices, ahora que van a venir las Navidades, toda fiesta está bien regada en España, ¿no? En España y en todo Efectivamente. el mundo, porque el alcohol es así. Entonces, no imaginamos una fiesta de estar de cena de Navidad sin un brindis con su copa de cava, ¿no? O sea, pues estamos en un mundo, esta civilización del alcohol, entonces el alcohol es un refugio muy, muy frecuente. Y luego también la bulimia se puede asociar a autolesiones, ¿vale? Esa baja autoestima, esa sensación de malestar que producen los atracones, a veces el paciente se autolesiona. Las autolesiones, un día hablaremos de las autolesiones, José Luis, ¿te parece? Un día es un tema interesante. Cuando tú consideres oportuno. Además, podemos hablar incluso de las autolesiones en el ámbito penitenciario, que de eso yo sé un poco, Efectivamente. ¿sabes? Es un tema curioso, pero que... Entonces, las autolesiones que generalmente los pacientes que se autolesionan por baja autoestima, por bajo control de impulsos, van muy relacionados. Si te fijas, el atracón hay un déficit de control de impulsos, en la autolesión también, ¿no? Y a veces se producen heridas en el dorso de los antebrazos. Generalmente se lo hace uno con la derecha y se autolesiona el antebrazo izquierdo, ¿no? Y tal. Eso es frecuente. Además, ahora es una cosa que se ha instaurado, que se ve mucho en adolescentes, lamentablemente, ¿no? Y también puede haber pensamientos suicidas, incluso suicidio en esto de la bulimia. O sea que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que lleva alrededor mucha patología asociada, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué hay que hacer con la bulimia? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo primero es reforzar al paciente, intentar en la medida de lo posible, pues decirle que su conducta, él sabe que no es apropiada, que tiene que intentar controlar impulsos, hablarle de los aspectos positivos que tiene su vida, que seguro que lo tiene, pues a lo mejor tiene unos hijos estupendos, un trabajo fenomenal, me explico, intentar potenciar esos aspectos para, diríamos, mejorar su autoestima y tal. Porque, claro, la tendencia natural es a compadecer al paciente o a este tipo de cosas. Y lo que hay que hacer es intentar resaltar los aspectos positivos de su vida, ¿no? Porque muchas veces lo cognitivo, el que uno se dé cuenta de las cosas, eso a veces es un revulsivo, ¿vale? O sea, Luego, puede estar originado esto por un, no sé, en principio por una frustración, un... sí, claro, claro, Fíjate qué efectivamente, curioso a veces. Mira, esto has dicho es muy importante porque muchas veces uno, bueno, todos nos ha pasado alguna vez que tenemos un bajón en nuestra vida y lo vamos a suplir como en las películas norteamericanas, ¿no? Que cuando está la protagonista de la comedia romántica triste aparece con un bol de helado grandísimo Sí, comiéndose el helado ahí por la sí, noche, ¿no? O sí, sí. sea, que parece que lo alimentario puede Es compensar un refugio, por así decirlo. situaciones de frustración o malos momentos, ¿no? O sea que, claro, yo por ejemplo, que soy muy aficionado a los colacaos, pues cuando tengo un mal momento me tomo un colacao. Te lo tomas, pero un colacao de tamaño, en fin, De tamaño cocodrilo, considerable. vasos de menos de medio litro, eso no, de Nada, ninguna para eso manera. no nos ponemos, para eso, en fin, si nos Claro, consolamos en bueno, pues condiciones. claro, otra cosa que puede ayudar también al bulímico o intentar prevenirlo, pues son las comidas familiares de manera regular, ¿no? Ujú. Comer en familia, comer dedicados a un momento de tranquilidad. El otro día vi una película en la que se hablaba de que la gente que come pues, se une mucho, ¿no? No hay nada que una más que una comida, ¿no? O sea que, y es verdad, o sea, eso es además, eso es así. Me acuerdo de una frase que se decía antes, que decía, cuando alguien te trataba de tú, a mí no me ha pasado nunca, porque a mí no me molesta que nadie me trate, que alguien me trate de tú, no me molesta en absoluto, lo agradezco incluso, pero antes cuando tratabas a alguien de tú, dice, oye, perdona, pero yo no he comido contigo nunca, ¿no? O sea, como si la barrera fuera el comer, ya te En daba fin, esa confianza, esa ¿no? era una frontera a traspasar, el decir, haber compartido mes y mantel, ¿no?
Claro, entonces lo de comer en familia, horas regulares, eso ayuda mucho, ¿no? Ujú, Y luego tampoco establecer lo del peso como un tema central, ¿no? ujú, Muchas veces las personas con bulimia empiezan con restricción de peso, luego intentando comer menos, les entran los atracones y entran en esa rueda y tal. Entonces, eso intentar evitar que sea el tema nuclear, o sea, no estemos siempre a la persona obesa diciéndole qué gorda estás, tienes que perder peso, no, ujú, eso no puede ser, me explico. ujú. Eso además le afecta mucho, eso se dice en la consulta, se lo dice el médico, pero no puede ser el tema cotidiano que te diga todo el mundo, ¿no? Y Efectivamente. luego las dietas, estas dietas que intentan perder mucho peso en poco tiempo, eso intentar evitarlo. Las dietas siempre tienen que intentar perder poco tiempo y ser para larga duración, intentar cambiar hábitos alimentarios, que muchas veces los hábitos alimentarios cambian, tienen que cambiar en la cesta de la compra. ¿Me explico? Porque Efectivamente. si tú eres diabético, no compres chocolate, no compres chocolate, no tienes que llevarte al supermercado chocolate. Si eres diabético, no compres miel, no compres bollos, no compres tartas, me explico, no Ujú, puedes, no lo compres, no lo ujú, compres. Si lo tienes en casa, te lo vas a terminar comiendo. ujú. Entonces, no lo compres. Eso es lo fundamental, ¿no? De Y de igual luego, modo, si eres tendente a coger peso, pues no compres tampoco este tipo de alimentos que acabas de describir, porque claro, te lo vas a claro, zampar al final. no compres alimentos muy calóricos, no vayas a un restaurante y te pidas los huevos fritos con chorizo y A patatas, pues ver, hombre, que sí, que modérate, están muy ¿verdad? ricos, Y pero que después, oiga, que si no esté usted claro, después dispuesto a quemarlos con una buena caminata, no claro. los pida. Esto ya hemos hablado alguna vez, los consejos estos de Eh, fuera de comer de casa, cuando uno come fuera de casa, pues de primero siempre ensalada o verdura, siempre, 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 y de segundo el pescado, porque es menos calórico y tal, y de postre fruta, no podemos comer todos los días pudding, natillas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico de la bulimia es fácil, lo suele hacer el médico de atención primaria, si el paciente tiene una buena relación con el médico de atención primaria, el médico de atención primaria puede ayudar muchísimo en ujú, esto, muchísimo. Y si no, pues está la consulta especializada. La ujú. psicoterapia siempre ayuda. Antes hablábamos de lo cognitivo-conductual, ¿no? Eso es importante, conocer el problema, intentar evitarlo, intentar dominarlo. Tratamiento basado en la familia, el apoyo familiar, esos Ujú. momentos de atracón o esos momentos de bajón con la familia es importante, a veces se pueden superar, ¿no? Y luego los medicamentos, ¿vale? Los medicamentos que, como en el caso de la anorexia, hablábamos que hay unos fármacos que se llaman antidepresivos, pero que tienen más efectos que para Ujú, tratar la depresión, que están perfectamente indicados para tratar la bulimia. Este ujú, tipo de fármacos que podríamos llamar se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Un ujú. día, si quieres, hablamos de cómo funcionan estos fármacos, porque Me es muy encantaría. bonito. Y hay un fármaco que es la fluoxetina, que es un fármaco muy antiguo, el Prozac, bueno, antiguo dentro el más Mm. antiguo de los modernos antidepresivos, que sigue siendo muy eficaz para el tratamiento de la bulimia, ¿vale? La bulimia se puede tratar, aparte de, como hemos dicho, también con fármacos antidepresivos, concretamente con la fluoxetina o el Prozac, ¿vale? Por supuesto, si el paciente pierde mucho peso, tiene problemas graves, pues a lo mejor requiere hospitalización, como hablábamos el otro día en la anorexia. Muchas gracias, Ramón Bernadó, por todo esto que nos has aclarado sobre la bulimia. Yo creo que ha sido bastante esclarecedor porque era uno de estos términos que siempre cuando se decía anorexia, mentalmente nos salía la etiqueta y bulimia, pero la Y anorexia bulimia, lo teníamos más claro, pero lo de la bulimia yo por lo menos son no. enfermedades muy diferentes, Son muy ya lo he diferentes, visto, son efectivamente, pero enfermedades diferentes. como tiene algunos síntomas que son parecidos Claro, pero o fíjate, próximos, fíjate que lo nuclear, José Luis, sí, en la anorexia es la dismorfofobia, sí, que es el verse gordo aunque uno esté delgado, sí, que es esa apreciación patológica. Y en la bulimia lo nuclear son los atracones, la falta de control de impulsos. efectivamente, él Son no, dos él, enfermedades muy diferentes. muy diferentes y que ya afortunadamente gracias al espacio del pasado martes y al de hoy martes podemos ya diferenciar. Gracias, Ramón Bernardo, volvemos a hablar, bueno, hablamos mañana de cine, pero de salud de nuevo el próximo martes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Muchos besos, muchas gracias.